Saludo a Natalie Kitroev, corresponsal del New York Times en México, quien junto con otros 7 periodistas de esa casa editorial participó en la investigación de la tragedia de la línea 12 del metro, publicada el domingo en la portada de este influyente periódico de los Estados Unidos. Natalie, ante el interés que ha despertado en México el reportaje del New York Times, te preguntaría ¿cómo y por qué decidieron realizar esta investigación en México? Bueno, para empezar, muchísimas gracias. Decidimos realizar este reportaje porque hubo 26 muertos, muchos más heridos en este accidente de la línea 12. Así que nos pareció sumamente importante entender cuáles fueron las causas principales detrás del accidente. Simplemente, bueno, somos periodistas basados aquí en México y como todos mexicanos estamos súper interesados en entender más allá el porqué detrás de esta tragedia. ¿Cuánto tiempo tomó al equipo del New York Times realizar la investigación de la tragedia en la línea 12? Bueno, trabajamos en esto todos los días desde el accidente, así que más de un mes. Mira, tomamos miles de fotos del sitio del colapso, consultamos con ingenieros expertos, analizamos más de miles de páginas de documentos oficiales, así que esto sí requiere un esfuerzo de un equipo muy grande basado aquí en México, pero también en Nueva York, y a gente especializada en las gráficas. Entonces, como pueden ver, sí, toma mucho esfuerzo hacer algo así. Sí, debo decir que el trabajo desarrollado contiene no solo los argumentos basados en fotografías, documentos y testimonios aportados por especialistas, sino también animaciones, hemos visto ahora algunas de ellas, que permiten entender visualmente qué fue lo que falló. Seguramente, Natalie, pudiste ver en redes sociales las reacciones prácticamente inmediatas de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum insinuando motivaciones políticas. Y hoy en la mañanera, el presidente López Obrador se refirió a la publicación del New York Times hablando de posibles filtraciones. ¿Qué comentarios puedes darnos al respecto? Bueno, para empezar, no hubo ningún motivo político detrás de la investigación. Como ya dije, es una investigación realizada solo para entender cuáles son las causas detrás de este accidente. Pero obviamente los resultados de los peritajes oficiales y los resultados de nuestra investigación quizás van a tener consecuencias políticas. ¿Y por qué? Esto es porque hay figuras muy importantes en este país que están involucrados en la línea 12. Así que esto no fue intención de nosotros para nada, pero quizás puede tener consecuencias el reportaje políticas. En cuanto a las filtraciones, lo único que les puedo decir es que obviamente no revelamos ni discutimos nuestras fuentes en el New York Times, pero también les debo decir que tomamos fotos, muchas fotos del sitio y le damos a estas fotos a los ingenieros. Los ingenieros llegaron a sus conclusiones con la evidencia que les mostramos. Así que esto es algo que tiene que ser muy, muy, muy claro, que realizamos este reportaje no solo aquí en México, pero también en Nueva York y también con la colaboración con ingenieros expertos, que todos estaban de acuerdo. Marcelo Ebrard dice que envió una carta al New York Times y que no tomaron en cuenta sus respuestas contenidas en un documento de 15 páginas que, dice él, compartió en Twitter. ¿Esto es cierto? ¿Es cierto que no le hicieron caso? No es cierto. Incluimos a varias de sus respuestas en nuestro reportaje y ustedes que lo han leído pueden ver las respuestas del canciller allá. Obviamente, con una carta de 15 páginas no podemos incluir todo en una carta tan larga del canciller,
pero incluimos lo más importante y lo que necesitaba estar ahí en el artículo. También reunimos con Moisés Poblano, alguien muy cerca al canciller, y incluimos, o sea, parte de la entrevista con Moisés en el artículo. Así que no es cierto que no lo incluimos. Incluimos mucha información del canciller. Ebrard dice además que después de que se conozca el peritaje, hablará de la intencionalidad política de la publicación. Así lo dice él. ¿A qué se refiere? Ya comentaste al respecto, pero déjame insistir. ¿Hubo intencionalidad política de parte del New York Times? No tengo idea. No hay intencionalidad política. Simplemente sacamos la nota lo más antes posible. Nos duró este periodo de tiempo para sacar la nota, para sacar la investigación, y lo publicamos lo más antes posible, lo cual fue el domingo. ¿Qué opinas en general de las reacciones que ha provocado la historia de portada del New York Times, particularmente en los círculos políticos? Bueno, no tengo mucha opinión de la reacción política porque es un artículo técnico, diría yo, que se trata de entender técnicamente qué pasó el 3 de mayo en la línea 12. Así que el hecho de que hay respuestas políticas, pues no me sorprende. Obviamente hay, como dije, figuras muy importantes políticos en el país que están involucrados. Entonces, que tenga una reacción política no me sorprende, pero tampoco es parte de la intencionalidad del artículo. Natalie, ¿podrías compartir con quienes no han leído la publicación del New York Times cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron los periodistas involucrados en la investigación? Claro. La investigación a base de evidencias iniciales y conversaciones constantes con ingenieros expertos revela que estos ingenieros piensan que ven fallos graves en la construcción de la línea que parecen haber causado el accidente. ¿A qué me refiero? En específico señalan los pernos que unían las traves de acero y las losas de concreto que llevaban ahí las vías encima. Estos pernos fallaron de una forma muy básica, con un corte limpio. Y también se ve ahí en las fotos que se dejó anillos de cerámica que deberían de haber quitado. Y también la colocación de los pernos era muy irregular, así que eso también les llamó la atención como una indicación de errores, de fallos en la construcción, y que estos fallos parecen haber causado directamente el colapso esta noche. Para todos parece estar claro que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, inició la obra y quería inaugurarla antes de terminar su periodo al frente de la ciudad. Ustedes establecen en el artículo que hubo premura que llevó a acelerar los trabajos y que probablemente esa premura generó una construcción deficiente. ¿Así es? Había mucha premura en la construcción de la línea y esto viene de fuentes de gente que está on the record citado en el artículo, ingenieros que trabajaron la línea, pero también con documentos lo puedes ver. La verdad es que se multaron a las empresas, al consorcio constructor, para no haber terminado la línea mucho antes de que se dejó el puesto aquel jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Así que sí hubo, sí hubo una premura y presiones por parte de un querer terminar la obra a tiempo. Y esto es claro y lo podemos ver en documentos y también en las entrevistas que hicimos. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador adelantó que el dictamen del peritaje se dará a conocer esta semana. Se especula incluso que podría ser mañana. Te pregunto, ¿crees que las conclusiones irán en el mismo sentido
de lo que señala el New York Times? Bueno, como todos los mexicanos estamos esperando los resultados del peritaje. No le puedo decir exactamente qué va a decir, pero solo puedo repetir que los ingenieros con que hemos consultado están de acuerdo que hay evidencias de fallos y de que estos pernos sí fallaron de una forma evidente. Así que vamos a ver lo que dicen los peritajes, pero tenemos confianza en nuestro reportaje. Pues sí, ya veremos qué dice el peritaje oficial del accidente. Natalie Kitroev, corresponsal del New York Times, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más información.